nuestra clase de neoplasias. Neoplasias pulmonares, cáncer de pulmón. Pregunta: ¿cuál es el método auxiliar diagnóstico ideal para el screening, para el rastreamiento del cáncer de pulmón? ¿Con qué método auxiliar, chicos, podemos rastrear el cáncer de pulmón? ¿Qué método auxiliar diagnóstico es útil para rastrear cáncer de pulmón? Muy bien, los muchachos van diciendo por ahí. ¿Va? ¿Quién da más? Muy bien, radiografía. ¿Quién da más, chicos? ¿Cuál es el mejor método auxiliar para rastrear cáncer de pulmón? Resonancia. Interesante. ¿Cómo? Es para rastrear. Para rastrear. No entraría. Ella ayudaría a confirmar. Pero para rastrear, para hacer un rastreo en la población y ver quién tiene mayor posibilidad, probabilidad de desarrollar, la respuesta correcta es: no hay esos, no tenemos. Está siendo hasta hoy día un gran defecto de la medicina. No estamos consiguiendo encontrar un método auxiliar diagnóstico que nos ayude al rastreo del cáncer de pulmón. Pero bien, respondieron súper bien, chicos. Lo que nos va a estar orientando, lo que nos va a estar ayudando a llegar al diagnóstico son principalmente las alteraciones que vemos en las imágenes. Por ejemplo, yo veo una alteración, una imagen rara, llamativa en la radiografía del tórax. Eso ya me llama la atención. Puede ser cáncer, puede ser tumor. Y perfecto, mejor que la radiografía es la tomografía. Entonces, lo que nos ayuda a llegar al diagnóstico vienen a ser las imágenes. Esto nos orienta, nos da a nosotros, nos ayuda a visualizar las lesiones ya instaladas. Entonces, perfecto, radiografía de tórax, que es muy pero muy útil para nosotros. Pero lo que nos confirma el diagnóstico de cáncer es siempre la biopsia. Anatomía patológica, biopsia, la biopsia. La biopsia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que además de tener las manifestaciones clínicas, además de tener alteraciones en la radiografía o en la tomografía del paciente, nosotros necesitamos pinzar esa estructura y visualizar. Yo necesito biopsiar esa estructura para llevarlo a la anatomía patológica. Entonces, perfecto, la biopsia es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo sobre qué tipo de cáncer, qué tipo de neoplasia estamos teniendo. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Con relación a las neoplasias, con relación al cáncer de pulmón, la tomografía es muy, pero muy útil para nosotros, porque una vez que lleguemos al diagnóstico de cáncer, yo tengo que hacer el TMM. Yo tengo que estadificar a mi paciente. Y para eso utilizamos la clásica TMM, donde evaluamos tres cosas: el tamaño de la masa, los ganglios linfáticos y la metástasis. La tomografía, chicos, nos ayuda a ver el tamaño de la masa de la neoplasia, sí o no. Con la tomografía podemos ver el tamaño, perfecto. Incluso, chicos, la tomografía nos ayuda a definir con una buena precisión lo que viene a ser el tamaño de estas masas, de estas neoplasias. Y me gustaría que desde hoy manejemos un término. Todas las imágenes que ustedes vean dentro de la radiografía, dentro de la tomografía,
todas estas alteraciones que ustedes sospechan de cáncer, si mide menos de 3 centímetros, vamos a llamarlo como nódulo. Y si mide más de 3 centímetros, vamos a llamarlo de masa. Entonces tenemos dos posibilidades: o tenemos un nódulo o tenemos una masa. Lo que va a estar determinando esto es el tamaño. Cuando es pequeño, cuando mide menos de 3 centímetros, utilizamos la palabra nódulo. Cuando la lesión ya es demasiado grande, ya no podemos utilizar la palabra nódulo, pasamos a la palabra masa. Una masa pulmonar, un nódulo pulmonar. Esos son los términos que utilizamos dentro del cáncer de pulmón. N de ganglios linfáticos. Pregunta: ¿los ganglios linfáticos aumentados de tamaño podemos visualizarlos con la tomografía? Y la respuesta, chicos, es que sí, también nos ayuda a visualizar estos ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Entonces, nosotros consideramos un ganglio positivo cuando el ganglio tiene un tamaño mayor a 1 centímetro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Un ganglio positivo, un ganglio que mida más de 1 centímetro, es un ganglio que nos tiene que llamar la atención y tenemos que ver si cuántos ganglios están afectados por la clasificación de NE. Anteriormente, chicos, una vez que nosotros encontrábamos ganglios aumentados de tamaño, al visualizar ganglios aumentados de tamaño, nosotros tendríamos que hacer un método auxiliar diagnóstico que se llama mediastinoscopía. ¿Qué significaba esto, chicos? Hacer una cirugía, una pequeña incisión, puede ser por video, puede ser abierta, pero tenemos que ingresar dentro del mediastino y contar la cantidad de ganglios que tenemos aumentados de tamaño. Tenemos que visualizar estos ganglios que están grandes. Sí. ¿Es mayor o positivo? Sería positivo. O sea, nosotros consideramos como ganglios positivos, entonces esta M, acá hablando de M, hablamos de ganglios positivos, ganglio positivo, cuando el ganglio es mayor a 1 centímetro. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Con la tomografía, ustedes visualizan ganglios linfáticos aumentados de tamaño mayor a 1 centímetro, entonces sí, tienen que pasar al siguiente paso. El siguiente paso anteriormente era la mediastinoscopía. Y hasta hoy en día en muchos hospitales, en muchos centros asistenciales, se suele utilizar todavía la mediastinoscopía. ¿Cuál es el problema, chicos? ¿Qué pasa si mi paciente tiene tumor? Mi paciente tiene un tumor en el pulmón. Este tumor mide 2 centímetros, no usamos la palabra masa, usamos la palabra nódulo, y yo visualizo 3 ganglios aumentados de tamaño. Pero el paciente estaba con un cuadro viral, el paciente estaba con un cuadro infeccioso. ¿Será que estos ganglios linfáticos no aumentaron de tamaño por el proceso infeccioso? Por eso es que hoy en día ya no confiamos en la mediastinoscopía. Hoy en día lo ideal es que estos pacientes, a estos pacientes se les realice el PET scan. Entonces, de esta forma nosotros vemos la infiltración, el grado de infiltración que tienen estos ganglios linfáticos. Lo mejor que podemos ofrecerle al paciente para saber si estos ganglios linfáticos están siendo acometidos, están siendo comprometidos por la neoplasia, por el tumor, si ya tengo una invasión en estos ganglios linfáticos,
Lo mejor que puedo ofrecerle al paciente es el PET scan. Pregunta para ustedes: todos los pacientes que tengan nódulos, que tengan masas en el pulmón, ¿a todos los pacientes le vamos a hacer PET scan? No, solamente le vamos a hacer PET scan a los que tengan ganglios mayores a 1 centímetro. Por eso es importante identificar cuál es el valor considerado como positivo. Entonces vemos nosotros lo que viene a ser el cáncer de pulmón. Estamos tratando de establecer la utilidad de la tomografía en la estadificación del tamaño, los ganglios y la metástasis. Letra M, metástasis. La tomografía nos ayuda a nosotros a encontrar metástasis, sí o no. Entonces, la tomografía es muy, pero muy útil dentro de lo que viene a ser la neoplasia, el cáncer de pulmón, justamente porque nos ayuda a saber el tamaño de la masa, el tamaño de los ganglios linfáticos y si tenemos o no tenemos metástasis. Es muy, pero muy útil para nosotros. Y el lugar donde la gran mayoría de las veces hace metástasis el cáncer de pulmón es el cerebro. Por eso, chicos, cuando encontramos neoplasias, yo tengo que pedirle por lo menos al paciente, además de la tomografía de tórax, por lo menos tengo que pedirle una tomografía de cerebro. Pregunta, tomografía de cráneo. Pregunta, ¿la tomografía en el cráneo es con contraste o es sin contraste? Chicos, ¿qué estamos buscando? Cáncer. ¿Por dónde viaja el cáncer? Con la sangre. Entonces yo necesito colocar contraste en la sangre del paciente para que se pinten mejor estos tumores. Cuando hablamos de tumor, cuando hablamos de metástasis, la tomografía tiene que ser con contraste. A diferencia de los pacientes politraumados, un paciente politraumatizado, no utilizamos contraste porque no queremos ver neoplasias. Tratamos de ver lesiones. Si el paciente tiene desviación de la línea media, si el paciente tiene edema, si el paciente tiene hemorragia, tratamos de buscar otras cosas en los pacientes politraumatizados. Pero un paciente con cáncer, cuando sospechamos metástasis, necesariamente tiene que tener contraste. Entonces, estamos viendo nosotros lo que viene a ser TML. La tomografía es muy, pero muy útil, pero lo que nos confirma el diagnóstico es la biopsia. ¿Por qué la biopsia nos confirma el diagnóstico? Porque, vean chicos, vamos a anotarles acá a ustedes. Vamos. De 100 pacientes, chicos, de 100 pacientes que tienen cáncer de pulmón, 75 de estos pacientes, ellos van a estar teniendo un tipo de neoplasia que es llamado no células pequeñas. Entonces, el famoso cáncer de células no pequeñas. Y solamente, chicos, un 25% o de 100 pacientes, solamente 25 de ellos va a tener cáncer de células pequeñas. El tipo de cáncer que va a tener el paciente, el tipo de neoplasia, es de células pequeñas. Células pequeñas. ¿Por qué mencionamos esto, chicos? ¿Por qué les menciono esta diferencia entre células no pequeñas y células pequeñas? ¿Qué tenemos en contra de los pequeños, doctor? El problema de estos pequeños, chicos, es que
generalmente, cuando llegamos al diagnóstico, es de metástasis. El 80% de los casos, el 80% de las veces, cuando llegamos al diagnóstico de estas neoplasias de células pequeñas, ya hizo metástasis a otro órgano, ya es algo. Entonces, muy bien. Primer motivo por el cual les pongo de rojo es esto, porque llegamos tarde. El segundo problema, chicos, es que el segundo problema, chicos, es que el cáncer de células pequeñas es el rey, es el representante del paraneoplasia. ¿Qué quiere decir esto, chicos? El cáncer de células pequeñas se va a estar manifestando generalmente como paraneoplásico. Esto significa que las manifestaciones clínicas van a ser muy inespecíficas. Las manifestaciones clínicas van a ser muy variadas. Entonces es muy, pero muy difícil de llegar al diagnóstico. Porque generalmente estos pacientes debutan con dolor de cabeza y ya es tarde. ¿Por qué? Porque le hacemos una radiografía de tórax al paciente. Vemos manchas en el pulmón. El paciente te dice, doctor, hace unos días que estoy con un dolor intenso de cabeza. Te dice, doctor, tuve convulsiones. Entonces ya es tarde. El pulmón, el cáncer que estaba en el pulmón, ya hizo metástasis en otros órganos. Y no solamente eso, chicos, sino que las células pequeñas van a estar afectando también la vena cava superior. Van a estar afectando otros órganos. Entonces las manifestaciones clínicas son muy, pero muy variables. Eso es lo que le caracteriza a este grupo, que por suerte no es tan frecuente. Y otro grupo que tenemos nosotros es cáncer de pulmón, tuberculosis, doctor. A ver, todo lo que estamos estudiando. ¿Estás perdiendo peso, doctor? ¿Estás en un estado superbido, doctor? Puede ser cáncer. Reprendo. Con balas no sé. Solamente estoy hablando, chicos, se seca la garganta y eso produce la tos. Muy bien. Las células no pequeñas, chicos, a su vez se dividen en tres grandes grupos. Cuando hablamos de las neoplasias de células no pequeñas, entonces no células pequeñas, células no pequeñas, tenemos tres grandes grupos. Acá tengo por un lado al adenocarcinoma, por un lado el adenocarcinoma, por otro lado el carcinoma epidermoide, carcinoma epidermoide, y por último, chicos, tengo un grupo que se llama anaplásico de células no pequeñas. Entonces vemos, dentro de estas células que no son pequeñas, nosotros tenemos tres grandes grupos. El más frecuente de todos, chicos, es el adenocarcinoma. Después le tenemos al carcinoma epidermoide, y el más raro de todos viene a ser el anaplásico de células no pequeñas. De esta forma ustedes ven, son 4 tipos de neoplasias. Estas 4 neoplasias, estos 4 tipos de tumores, entrarían dentro del cáncer de pulmón. Entonces, tumor, vamos a ponerle acá abajo, vamos a poner un color rosa. Estos 4, chicos, tanto los 3 de células no pequeñas como el de células pequeñas, todo esto entraría dentro del grupo
de cáncer broncogénico. Si se les pregunta sobre las neoplasias, sobre el cáncer broncogénico, se está haciendo referencia a estos 4 grupos: al adenocarcinoma, al carcinoma epidermoide, al anaplásico de células no pequeñas y, por último, a las células pequeñas. Los 4 son considerados como tumores broncogénicos, originados a nivel de los bronquios, broncogénicos. Es la palabra broncogénico. ¿Qué más me gustaría que ustedes se imaginen antes de comenzar nuestra clase, chicos? Entonces, antes de comenzar nuestra clase, me gustaría que ustedes se imaginen lo siguiente. Esto que tenemos acá, imagínense que es nuestro pulmón. Y imagínense 2 principales grupos de neoplasias. Uno va a estar más hacia la periferia, otro va a estar más hacia la región central. Entonces, vemos nosotros que uno de ellos, vamos a dibujar el otro pulmón del otro lado, para que no nos confundamos. Pongamos acá, nuestra cama torácica, vemos que uno de los tumores, algunos de estos tumores se manifiestan hacia la periferia y otros van a estar ubicados más hacia el centro. La ubicación de las masas de los nódulos en algunos casos son centrales, en otras oportunidades son periféricas. Y vemos nosotros que vamos a tratar de dibujarles acá algo más alrededor del pulmón que tenemos nosotros, chicos, la pleura, y lo que les estoy tratando de dibujar acá es la tráquea y los bronquios. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Algunos de estos tumores van a estar cursando por manifestaciones clínicas como por ejemplo dolor, tos, derrame pleural, este grupo de pacientes. Los otros pacientes van a cursar, los que van a estar ubicados en una zona más central, estos son los que van a tener disnea, hemóptisis. Entonces vemos que las manifestaciones clínicas son diferentes por la ubicación. Uno afecta principalmente a la pleura, las repercusiones son pleurales y produce dolor, produce derrame pleural. Y el otro, como está comprometiendo a las vías aéreas, va a producir tos, va a producir disnea, va a producir hemóptisis. Vemos que la clínica es muy, pero muy diferente. Ahora lo que tenemos que hacer es ver estos 4 tipos de tumores, estos 4 tipos de neoplasias, tenemos acá, dónde encajar cada uno de ellos. Comenzamos con el primero, que es el adenocarcinoma. El adenocarcinoma, chicos, generalmente está ubicado en la región central o en la región periférica. ¿Dónde se ubica el adenocarcinoma? El adenocarcinoma, chicos, se encuentra hacia afuera. ¿Ves? Vamos a ver acá. Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma se encuentra hacia afuera. Entonces, letra A de adenocarcinoma, A de afuera, en la periferia. Entonces, esta es la localización más frecuente del adenocarcinoma. Sin embargo, el segundo tipo de tumor que tenemos nosotros acá viene a ser el carcinoma epidermoide. La palabra carcinoma, epidermoide, carcinoma, comienza con C. La letra C de centro. Entonces va a estar ubicado en relación a la tráquea, en relación a los bronquios. Entonces ustedes ponen acá los que están ubicados hacia el centro, relacionados al mediastino, son, por ejemplo, el carcinoma epidermoide. Como acá, carcinoma epidermoide. Siguiendo nuestra misma neumoteria, chicos, este que tiene letra C está ubicado hacia el centro, carcinoma epidermoide. ¿Cuál es otro tumor que comienza con la letra C? Células pequeñas. Entonces, el tumor de células pequeñas,
también se ubican hacia el centro. Y el otro tumor que también comienza con la letra A de afuera, anaplásico de células no pequeñas, anaplásico de células no pequeñas, también está ubicado hacia la periferia. Entonces vemos nosotros dos tumores están ubicados hacia el mediastino y dos tumores están ubicados hacia la periferia. Acá les pongo el último que nos falta, que es el anaplásico de células no pequeñas. De esta forma vamos entendiendo, de esta forma vamos relacionando cada uno de los tumores y vamos agrupando en distintos grupos. Si yo les pregunto a ustedes cuál de estos tumores son los que van a estar cursando con dolor torácico, derrame pleural, ¿cuál marcarían ustedes, chicos? El adenocarcinoma y el anaplásico de células no pequeñas. Entonces vemos estos tumores que están teniendo ustedes acá, también acá, son los que van a estar manifestándose muchas veces con tos, muchas veces con derrame pleural. Era dolor, es dolor. La tos es del otro lado. Acá es dolor y derrame pleural. Sin embargo, si yo les pregunto a ustedes cuál de estos tipos de tumores va a cursar con tos, hemóptisis, vienen a ser las células que están ubicadas más hacia el centro. Le hace toser al paciente y muchas veces expectora sangre. Entonces acá, chicos, los que están ubicados hacia el centro, que tenemos acá, van a cursar con tos y además de esto van a cursar con hemóptisis. A ver, otra pregunta para ustedes. ¿Cuál de estos tumores va a cursar con atelectasia? ¿Cuál va a ser la atelectasia, chicos? ¿Cuál va a producir el colapso de las vías aéreas? Central. Muy bien, si el tumor está ubicado acá, a medida que va creciendo, va comprimiendo las vías aéreas hasta que colapsa. Entonces vemos que estos pacientes también pueden cursar con atelectasia. Estamos haciendo, chicos, un resumen general de lo que vienen a ser las neoplasias pulmonares. Si conseguimos entender este primer resumen que les estoy haciendo, el resto de la clase ya va a quedar bastante fácil, va a quedar muy, pero muy fácil. Chicos, mediastino. Cerca del mediastino, yo voy a tener acá una vena, que es la vena cava superior. Entonces, imagínense ustedes acá, vamos a ponerle con un color azul, pero un poco más grueso, nuestra vena cava superior. Imagínense la vena cava superior. Nosotros la vena cava superior está ubicada a la derecha, está ubicada hacia la izquierda. Imagínense, chicos, la vena cava superior. Uno de estos tumores le gusta infiltrar, le gusta hacer metástasis, le gusta llegar hasta la vena cava superior y proliferar. Vamos a estar viendo que las células pequeñas, son células que les gusta la vena. Las células pequeñas suelen hacer metástasis, no solamente al cerebro, sino que estas células pequeñas pueden ir y pueden proliferar, pueden multiplicarse a nivel de la vena cava superior. Y cuando proliferan, cuando se multiplican a nivel de la vena cava superior, pueden llegar a obstruir completamente el flujo sanguíneo, el retorno venoso al corazón por la vena cava superior. Entonces mi paciente va a tener un síndrome que se llama síndrome de la vena cava superior. Vamos a poner acá al lado de su nombre. Esto va a evolucionar hacia el síndrome de la vena cava superior. ¿Escucharon alguna vez sobre esto, chicos? Síndrome de la vena cava superior. Primera vez. Entonces, chicos, imaginémonos
Usemos nuestro raciocinio lógico. Si yo tengo un tumor en el tórax, el tumor en el tórax que puede comprometer a la vena cava superior, no va a ser el adenocarcinoma, no va a ser el anaplásico de células no pequeñas. ¿Por qué? Porque esto está ubicado hacia la periferia. Yo necesito en primer lugar tumores que estén ubicados hacia el centro. Sigamos nuestro raciocinio. Si yo tengo el crecimiento de esta neoplasia, el crecimiento de este tumor, y comienza a comprimir la vena cava superior, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener el paciente? ¿Qué va a presentar el paciente? Muy bien, el paciente puede presentar ingurgitación yugular, ¿sí? Puede tener una ingurgitación yugular, pero no es lo más llamativo del paciente. Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca del lado derecho. El paciente que tiene insuficiencia cardíaca del lado derecho, cuando él está de pie, ¿qué pasa con la sangre? ¿Dónde se acumula? En los miembros inferiores. ¿Qué hace el paciente? Hace edema de miembros inferiores. Si yo tengo una oclusión de la vena cava superior, ¿qué va a pasar con la sangre? La sangre va a acumularse en la cabeza, en los miembros superiores. Entonces el paciente va a tener un edema a nivel de la cara facial y a nivel de los miembros. Cuando ustedes evalúen a este paciente, chicos, van a encontrar algo como esto. Miren la cara del paciente, totalmente edematizada, los ojos del paciente, totalmente edematizados. Incluso los miembros superiores del paciente van a estar muy edematizados y posiblemente ni siquiera pueda cerrar los brazos de tanto edema que tiene el paciente. Sin embargo, ustedes ven su abdomen sin alteraciones. No tiene hepatomegalia, no tiene esplenomegalia, no tiene ascitis, no tiene edema en los miembros inferiores, porque el problema no está en el corazón. El problema está en que hay una oclusión en la vena cava superior. Nuestro paciente tiene un edema facial y tiene plétora. ¿Qué viene a ser la plétora? Viene a ser la acumulación de sangre en alguna porción del cuerpo. Esto quiere decir que además de que el paciente está edematizado, el paciente está rojo, el paciente está azul, por la congestión de sangre. Generalmente está rojo, por esa congestión, por la acumulación de sangre. Entonces, esto es lo que nos llama la atención de estos pacientes. Además de esto, chicos, vamos a estar viendo que algunos de estos tumores, acá arriba, chicos, acá arriba, yo tengo el paso de nervios que están yendo para inervar al miembro superior. Acá tenemos el plexo braquial. Uno de estos tumores, chicos, infiltra el plexo braquial. Tiende a migrar, a crecer hacia el plexo braquial comprimiendo. ¿Y qué tiene el paciente? El paciente tiene dolor, tiene quemazón en el miembro superior. Se busca el origen del dolor y no se encuentra. Muchas veces se trata con pregabalina, se trata con fármacos neuróticos. Tratamos de utilizar distintos fármacos para tratar el dolor, pero el dolor no desaparece. Porque el problema es que está infiltrado el plexo braquial de nuestro paciente. Entonces acá, chicos, vamos a dibujar también una infiltración del plexo braquial de nuestro paciente. Esto se llamaba síndrome de la vena cava superior. Esto se llama el síndrome de Panquas. ¿Okay? Síndrome de Panquas. ¿Esa infiltración es a los pequeños también? ¿Cómo? ¿Esa infiltración es a los pequeños? Esta infiltración. Es de células pequeñas. Muy bien. ¿Cuál es el tumor que va a estar haciendo esto? Va a ser el otro tumor. Si estuvimos viendo que el anaplásico, o sea, si estuvimos viendo que es de células pequeñas,
produce el compromiso de la vena cava superior, entonces el carcinoma epidermoide es el que va a estar haciendo esto. Entonces tenemos una manifestación de cada uno de los tumores para tratar de diferenciar. Entonces, perfecto. Esto, chicos, va a ser secundario a nuestro carcinoma epidermoide. ¿Verdad acá? Carcinoma epidermoide. O, mejor le ponemos acá abajo, síndrome de Panquas, para que quede más completo nuestro resumen. Entonces, chicos, de esta forma estamos teniendo una noción general, una noción básica de cómo funcionan los tumores en el tórax. Los 4 principales tipos de tumores que se dividen en 2 grupos y después vemos los 4 tipos. Estuvimos viendo cuáles están ubicados en una zona central, cuáles están ubicados en una zona periférica. Y también estuvimos viendo la sintomatología, cuál cursa con dolor, cuál cursa con derrame pleural, cuál cursa con tos, con hemoptisis, con atelectasia, síndrome de la vena cava superior y síndrome de Panquas. Entonces todo esto estamos tratando de entender por qué se produce. No. La clínica es muy variada. Es inespecífica, es variada, es muy diferente. Cada paciente se manifiesta de una forma diferente. Es muy difícil de llegar a un diagnóstico. Entonces, las características del síndrome de Panquas viene a ser la infiltración del plexo braquial, produciendo dolor, quemazón en el miembro superior acometido. Esa es la característica del síndrome de Panquas. Compromiso, infiltración del plexo braquial que evoluciona hacia dolor, quemazón en el miembro superior acometido. El Panquas. Muy bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? ¿Qué le podemos agregar a nuestro resumen? Creo que ahí está bien. Entonces, ya que terminamos esta pequeña introducción, ahora sí podemos comenzar con nuestra clase. Perfecto. Sí. Etiología, chicos. Etiología. Cuando hablamos de la etiología de las neoplasias pulmonares, vean ustedes que el principal representante, la principal causa, chicos, chicos, abajo. Vean ustedes, vamos a ampliar este cuadro y veamos, cuando hablamos de adenocarcinoma, cuál es el tipo de tumor de neoplasia más frecuente en el pulmón, el adenocarcinoma. Y vemos nosotros que el hecho de ser fumador viene a ser la principal causa del adenocarcinoma, y también los pacientes no fumadores tienen adenocarcinoma. Esto quiere decir que el adenocarcinoma es el principal tipo de cáncer en el pulmón, tanto en los pacientes fumadores como en los pacientes no fumadores. Y después, chicos, tenemos los otros tipos de cánceres. Y vean cómo siempre el hecho de fumar es la principal causa. Vean ustedes nuestro gráfico, la tasa completa, 100%. Vemos nosotros que 75% son estos 3 tipos de tumores. Y vemos que 25% de los casos son las células pequeñas. Entonces, así de este 75%, a su vez, el adenocarcinoma es el más frecuente. Después del adenocarcinoma, estuvimos viendo el carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas. Entonces lo mismo. Entonces, carcinoma de células escamosas,
o carcinoma epidermoide. Es lo mismo que el epidermoide, chicos, epidermoide. Y vemos lo menos frecuente viene a ser el anaplásico de células no pequeñas o de células grandes. Entonces, esto que está acá es el anaplásico de células no pequeñas. Y en todos los grupos, chicos, en todos los tipos de neoplasias, el paciente fumador es la principal causa. El hecho de fumar es la principal causa de cáncer del pulmón. Otros factores de riesgo que nosotros tenemos son, por ejemplo, el humo de leña, que también puede llegar a irritar las vías aéreas, puede producir una metaplasia, y esta metaplasia puede evolucionar hacia los distintos tipos de tumores. Tenemos el asbesto, chicos, que está relacionado tanto con el cáncer de pulmón y también se relaciona con el mesotelioma. Esto es cáncer de pleura. Mesotelioma es cáncer de pleura. Y además de esto, chicos, tenemos sustancias cancerígenas, como por ejemplo el uranio, el arsenio, el radon. Todas estas son sustancias cancerígenas. Estos son factores de riesgo para desarrollar las neoplasias pulmonares. Bien, chicos, tomografía de cráneo. Y miren, dentro de la tomografía de cráneo ya tenemos metástasis. Entonces llegamos tarde, chicos, ya es tarde en estos pacientes. ¿Qué significa? El tratamiento en estos pacientes ya no es quirúrgico. El tratamiento es paliativo, es darle una mejor calidad de vida al paciente. Lastimosamente, chicos, cuando tenemos metástasis en el cáncer de pulmón, ya no podemos operar. Automáticamente el tratamiento es paliativo. Ahora, chicos, cada uno de los tipos de tumores, de neoplasias que tenemos en el pulmón, estuvimos viendo el más frecuente de todos, viene a ser el adenocarcinoma. Del adenocarcinoma, chicos, ya estuvimos mencionando algunas cosas, como por ejemplo, dijimos, es el más común, el más frecuente. Aproximadamente el 40% de todos los tipos de cánceres va a ser adenocarcinoma. Y algo interesante es que se ubica en la región periférica del pulmón. Como estuvimos viendo en la diapositiva anterior, los que se ubican hacia afuera, hacia la periferia, eran los que comenzaban con la letra A. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con secundarismos. ¿Qué significa esto, chicos? Metástasis. Metástasis de otros tipos de cánceres. Hay que ver si el paciente no tiene algún otro tipo de cáncer que está migrando hasta el pulmón. Cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de útero, poliuterino. Entonces, vemos que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con otros tipos de cáncer, de tumores. Y también, chicos, me gustaría que ustedes anoten que el adenocarcinoma es el que se relaciona con el MSP. ¿Escucharon alguna vez estas iniciales MSP? O su nombre completo, nódulo pulmonar solitario, MPS, nódulo solitario del pulmón. MSP, nódulo solitario del pulmón. ¿Qué significa esto, chicos? Que generalmente los pacientes que tienen adenocarcinoma solamente presentan una lesión. Generalmente no tienen más lesiones. Y otra cosa llamativa, chicos, es que estos pacientes tienen una lesión menor
de 3 centímetros. Para que sea llamado nódulo, nuestro requisito es esto, que sea menor de 3 centímetros. Vamos a estar estudiando cómo crece, vamos a estar viendo cuál es la velocidad de crecimiento de estos nódulos. Pero por el momento guardamos esto. Segundo tipo de neoplasia que les muestro a ustedes acá son las células escamosas. Esto corresponde al carcinoma epidermoide, nosotros le llamamos de carcinoma epidermoide. Comienza en base a una metaplasia del epitelio bronquial. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Lo que les estuve mencionando anteriormente. Los pacientes que cocinan a leña, los pacientes que están expuestos principalmente a humo, a algún tipo de contaminante ambiental, cuando eso ingresa dentro de las vías aéreas, produce la metaplasia. Y esta metaplasia es la que va a estar evolucionando hacia las células escamosas. Es provocado principalmente por el tabaco. El tabaco es el representante de esta metaplasia, entonces por el tabaco. Y algo llamativo es que produce metástasis arriba. Entonces, generalmente no debuta, no inicia con metástasis, a diferencia de las células pequeñas. Aprovechando esta diapositiva, chicos, me gustaría que agreguen algo del adenocarcinoma. La mayoría de los pacientes no fumadores desarrollan este tipo de tumor. Esto quiere decir que la gran mayoría de los pacientes que cocinan con leña, los que están expuestos al asbesto, los que trabajan en minas, en construcción civil, no utilizan los medios de protección adecuada. Estos son los que van a estar desarrollando este tipo de tumor, el adenocarcinoma. Ahora bien, chicos, las células escamosas generalmente es por tabaco o por cocinar a leña. Entonces, ya es más específico del humo que produce estas metaplasias. Siguiente tipo de tumor que tenemos acá es el carcinoma de células grandes o también anaplásico de células no pequeñas. Y algo interesante de esto, chicos, es que suelen cavitarse, suelen confundir el diagnóstico con la tuberculosis. Los otros tipos de tumores, no, chicos, pero esto sí suele cavitarse, suele formar las cavitaciones. Y estuvimos viendo que se ubica hacia la periferia. ¿Sí? Muy bien, yo prefiero la otra nomenclatura, que es la palabra anaplásico, de células no pequeñas. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos ayuda con la neumotecnia de recordar la ubicación. Entonces, de esta forma recordamos cuáles están ubicados hacia el centro y cuáles están ubicados hacia la periferia. Anaplásico con letra A de afuera, se localiza en la periferia del pulmón. Pero vamos a estar viendo que no solamente puede estar en la periferia, sino que vean ustedes, en ocasiones raras podemos encontrarlo cerca de los bronquios principales. No hablamos de bronquios secundarios, bronquios terciarios, sino que hablamos de las grandes vías. Acá hablamos de los bronquios principales. Se suelen migrar hacia esa región. Lo más frecuente es que esté hacia la periferia y puede llegar a formarse también cerca de los bronquios, la única excepción que tenemos. Y por último, chicos, el último tipo de tumor que tenemos acá es el carcinoma de células pequeñas, y nosotros vemos el carcinoma de células pequeñas. Comienza en la submucosa bronquial, entonces comienza a nivel de la submucosa bronquial. Por eso, chicos, su ubicación va a ser más central,
Por eso el carcinoma de células pequeñas no se va a estar ubicando en la región periférica, porque comienza a nivel de los bronquios. También, chicos, otra cosa interesante que tenemos acá es que ellos producen metástasis de forma muy rápida y son cánceres muy, pero muy malignos. Entonces, lo que estamos mencionando. Bien, 4 tipos de tumores, 4 tipos de neoplasias que tenemos en las vías aéreas. Estamos tratando de establecer diferencia entre cada uno de ellos. Hasta el momento establecimos diferencias generales. Ahora vamos a comenzar a hablar de cada uno de ellos. Vamos a comenzar hablando del primero de todos, que viene a ser el adenocarcinoma. Entonces, el primer tipo de neoplasia, el primer tipo de tumor que vamos a estudiar el día de hoy a profundidad, es el adenocarcinoma. Pero, antes de hablar de este adenocarcinoma, chicos, vamos a hacer un receso para respirar un poco, despejar la mente y después